Buenos días. Vamos a continuar con el trabajo de análisis de circuitos y ahora vamos a ver el teorema de máxima transferencia de potencia. Vimos anteriormente, el último tema fue la transformación de fuentes. En este tema de transformación de fuentes, nosotros colocamos un voltaje o identificamos un voltaje en serie con una resistencia y lo podemos transformar a una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. O viceversa, si encuentra una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, la puede transformar a un voltaje en serie con una resistencia. Y lo hace a través de la ley de Ohm. Con ello lleva el cambio. Hicimos un ejercicio que estuvimos trabajando, que fue hacer una transformación. Ahora lo vamos a quitar, no lo vamos a ocupar este ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio y en ese otro ejercicio es el que está apuntado acá en el pizarrón. Tenemos una fuente de 20 volts, una resistencia de 2 kilos en serie. Tenemos en serie también 30 volts con 2 kilos y en paralelo con la estructura anterior. Tenemos una fuente de 40 volts y ahora, como queremos la máxima transferencia de potencia, el teorema dice lo siguiente. Tú vas a encontrar la máxima transferencia de potencia que le puedes entregar a algo. Si en este caso colocamos una resistencia, nosotros estaríamos pensando en, no sé, un motor, entregarle la máxima cantidad de energía, que sería entonces esta posición. Y lo puedes lograr si encuentras la resistencia equivalente. Si tú encuentras la resistencia de aquí hacia atrás, tú vas a encontrar, si encuentras de aquí para acá, la resistencia, esa resistencia que encuentres en el lado izquierdo, va a ser la misma que vas a colocar en la resistencia de salida y así obtendrás la máxima transferencia de potencia. Entonces, se sugiere encontrar una estructura que sea el voltaje equivalente, que le llamaremos posteriormente voltaje de Thevenin, con su resistencia en serie. Si encontramos esta estructura, acá colocamos nuevamente la resistencia de salida y la resistencia de máxima transferencia de potencia sería esta resistencia que tú encuentras. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Vamos a utilizar transformación de fuentes para poder llegar a una estructura de este tipo. Bueno, vamos a utilizar esta técnica. Acá tenemos una fuente de voltaje con una resistencia, la identificamos que está en serie. Cuando están en serie los elementos, podemos mover esta resistencia y continuar en serie. Entonces la podemos mover en este lado y ya tendríamos como esta forma. Si se nos dificulta visualizar la fuente de voltaje y la resistencia en serie, y entonces podemos transformar a una fuente de corriente y a una resistencia en paralelo. Ok, entonces usted desconecta en estos puntos y hace su transformación. Desconectamos en esos puntos y hacemos nuestra transformación. Bueno, aquí sería en verde. Hacemos nuestra transformación. Tenemos fuente de voltaje, resistencia, utilizamos ley de Ohm, voltaje entre resistencia para encontrar el valor de la fuente. Entonces sería voltaje entre resistencia, 20 entre 2 kilos, me va a dar 10 amperes, aquí está. Entonces la corriente sería 20 entre 2 kilos. Caray, aquí serían miliamperes.
miliamperes. Y así encontramos el valor de la corriente. Y la resistencia, pues ya quedamos que va a ser la misma. Entonces 2 kilos, 2 kilos. Aquí donde separamos, pues aquí están los puntos de separación. La fuente de corriente la coloco hacia abajo porque está de este nodo a este nodo y hemos acordado que por las fuentes de voltaje sale la corriente en esta dirección. Ok, hacia abajo. Continuamos. Vamos a transformar ahora esta serie, que es fuente de voltaje con resistencia. Y entonces nosotros tomamos esta parte, ¿verdad? Este nodo, aquí lo cortamos, aquí cortamos este nodo y hacemos la transformación porque está en serie. Ok, entonces sería la fuente de corriente, sería 30 entre 2 kilos, 15 miliamperes. Aquí estaban miliamperes, 15 miliamperes. Aquí ya está transformado. ¿Hacia dónde va? Bueno, el más está en la parte superior. Colocamos la flecha hacia arriba. Aquí está colocada la flecha hacia arriba. Ya tenemos las dos fuentes transformadas. Ahora solamente nos queda unir. Como se conectan en este nodo y se conectan en el nodo inferior, pues entonces este es el nodo inferior y está conectado y conectamos el nodo superior. Ahí está. A continuación sigue la fuente de 40. Está conectada aquí. Bueno, hacemos la conexión. Resistencia y regresamos. Aquí estaríamos. Entonces ya tenemos la transformación de fuentes de voltaje a fuentes de corriente. Juntamos las fuentes de corriente porque están en paralelo, una hacia abajo, otra hacia arriba. Entonces nosotros tendríamos 15 menos 10, serían 5 milis. Acá serían 5 miliamperes. Están en paralelo estas dos resistencias, entonces el paralelo de las dos resistencias es la multiplicación 2 kilos por 2 kilos entre la suma 2 kilos más 2 kilos y entonces sería 4 kilos entre 4 nos va a dar 1 kilo, que es el que tenemos aquí, 1 kilo. Una vez estando ya fuente de corriente en paralelo con resistencia, volvemos a transformar. La resistencia se sigue manteniendo y hacemos ley de Ohm, ¿verdad? La transformación de fuente de corriente a voltaje es R por I. Entonces sería 1 kilo por 5 milis, 5 volts. Aquí aplicamos R por I. 5 volts. La resistencia aquí está. Tenemos en serie dos fuentes de voltaje. Las sumamos. Nada más que una tiene el positivo en dirección manecillas del reloj y el otro lo tiene en contra, ¿verdad? Entonces se van a restar y va a quedar una fuente de 35 volts con el más hacia abajo, como esta dirección. La resistencia de 1 kilo ahí se mantiene. Y el teorema de máxima transferencia de potencia dice que entonces para que encuentres la máxima transferencia de potencia, tú tienes que sustituir el mismo valor que encuentres ya después de hacer la reducción de todo tu lado izquierdo. Acá está. Entonces el mismo valor de la resistencia que encuentres es el que vas a colocar aquí y obtendrías la máxima transferencia de potencia. Entonces, en este caso es 1 kilo, pues entonces acá va a estar 1 kilo. Y esto nos daría la máxima transferencia de potencia. ¿Cuánto sería ese valor? Pues entonces nosotros utilizamos potencia máxima, va a ser resistencia por corriente al cuadrado. Sí, esa es la fórmula. O voltaje al cuadrado entre resistencia. Nosotros vamos a ocupar resistencia por corriente al cuadrado. Entonces, resistencia, 1 kilo, aquí le quité la K, aquí va 1 kilo.
1 kilo. Y la corriente va a ser voltaje entre resistencia. Sería entonces 35 entre 2 kilos, ¿sí? Que es la suma de estas dos, al cuadrado. Y eso nos va a dar esta potencia, 306.25 miliwatts. Esa sería la máxima potencia que se puede obtener de nuestra configuración. Entonces, para saber qué valor vamos a colocar aquí en la máxima transferencia de potencia, usted tiene que empezar a hacer reducciones, ¿sí? Transformación, aquí lo conveniente fue transformación de fuentes. Entonces, empezamos a hacer la reducción hasta que le quede una estructura final de una sola fuente, en este caso de voltaje, con la resistencia en serie. Hasta que le quede esta estructura, entonces usted lo que hace es, como conoce ya este valor, lo va a colocar en esta parte. Y ese sería cómo se trabaja la máxima transferencia de potencia. Bueno, vamos a la siguiente sesión, vamos a ver algo muy especial que se llama el voltaje de Thevenin y la corriente de Norton. Vamos a hacer unas técnicas para a lo mejor no estar transformando como lo hemos hecho el día de hoy, sino directamente encontrar de este paso aquí, a este paso. Ok, bueno, por el día de hoy es todo. Gracias, nos vemos en la siguiente sesión. Que tengan buen día.